Y con sombreritos de Yarey y todo, mi amor. ¿Sabes dónde estoy? Me emociona mucho decirlo, pero estoy en Cuba. Así como lo oyes, mi amor, estoy en Cuba. Y de la profesión más antigua del mundo en Cuba. No es que siga vigente, sino es que cada día bajan un poco más las edades. Todo comenzó 30 kilómetros atrás, en Centro Habana, donde pensé pasar todos los días que iba a ir. Es casa. Y en casa todo va a estar bien. Pero no contaba con un país con un estado completamente fallido y sin infraestructura de ningún tipo para absolutamente nada. Y cuando digo nada es al punto que ni agua. O sea, lo más básico para un ser humano. En serio tratamos, pero cuando hay muchas más personas en una casa, o sea, más de lo habitual, para colmo, en esta situación se volvía algo estresante. Yo solo quería disfrutar a mi familia, así que no necesitaba lujos. Y alguien nos comentó de este lugar. Y lo único que pregunté fue, ¿hay agua y corriente? Porque a todas estas en Centro Habana no había agua, pero sí corriente. Pero bueno, me dijeron que este lugar era el indicado para empezar esta tragicomedia. Así que tocaba buscar transporte. Trabajo arduo en La Habana para cualquier cubano, pero con dinero es un poco diferente. Nosotros no queríamos rentar carros del gobierno, así que obviamente para meter a tanta gente tenía que ser un almendrón. Bueno, en realidad fue lo que se le conoce como pisa y corre. Bueno, pisa y corre, sí, estos tipos de carros antiguos que son como transformados y pues tiran pasajes. Éramos 9 personas y nos costó 20,000 pesos cubanos, que vienen siendo como unos $62 al cambio. Emprendimos viajes por 1 hora y pico, sin paradas por nuestra parte, solo en las señales de tráfico, que me permitía añorar mi Habana. Mi Habana desde cerca. Honestamente no pensé volverlo a hacer en mucho tiempo, pero 5 años fueron suficientes para ver que mi Cuba se siente como que va hacia atrás. Es como un lugar olvidado en el tiempo con personas viviendo ahí. Lo sé, ilógico, como todo en Cuba. Y los ignorantes no entenderán qué pasa. Y no lo digo como ofensa, sino a quien vive enajenado de la situación y al llegar encuentra un lugar devastado y no entiende si está pasando una guerra o un desastre natural. Nadie entendería que es una dictadura, salvo por los carteles de propaganda comunista o 2 o 3 policías perros guardianes que se encontraban botados por la carretera. Flacos, feos y un color churre. Otra vez no es ofensa, más bien parece que es una característica requerida para el puesto. voy a ser honesta, estos videos van a ser más bien como que improvisados que otra cosa, porque claro que sí, mi amor, déjame ponerme mi sombrero porque, a contrario de lo que dice Martí, esos de Cuba sí queman, mi amor. Esta vez va a ser todo improvisado, porque obviamente yo tenía guión, claro que sí, pero es que tenía guión basado en lo que yo traía en mi cabeza y además, mi amor, la información que tenía. Pero al llegar a Cuba todo cambió. ¿Qué quieres que te diga? Y este video va a ser bastante diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Eso sí lo digo de antemano. No va a ser un video a lo que normalmente uno ve un video de Cuba, ni de un lado ni de otro. Ni voy a hablar de lo que ustedes se imaginan, ni de lo que no se imaginan tampoco, porque de verdad que Cuba me ha dejado con otras expectativas. En serio, yo venía con una manera de pensar, ya te digo, con los guiones, y al llegar todo ha ido cambiando, así que vamos a ir viendo sobre la marcha. Hoy tenía pensado hacerle, entre tantas cosas, pues, tú sabes, como un videíto de la vida de un cubano de a pie, un cubano, pues, cotidiano. Yo creo que eso todavía estamos haciendo tiempo de hacerlo, pero también quería, pues, ver la vida de un cubano con dinero, tú sabes, un cubano extranjero. ¿Qué puede hacer un extranjero que aquí en Cuba y las diferencias? Pero te voy a ser honesta. Vaya, si eso estás esperando que llegue, vas a esperar hasta el final para eso, puedes irte ya, porque no tuve corazón, no tuve conciencia, en serio, para ir a un hotel caro de los que se prefieren. Entonces, en vez de construir una casa, un edificio, pues construir ese hotel. No me dio el corazón como para, tú sabes, ir y dejar allí mi dinero. Y entonces te voy a explicar. Ahora mismo estamos, pues sí, en un hotel del gobierno. Pero para ahí, no soy comunista ni estoy dando ningún tipo de promoción a viajes a Cuba. De hecho, no te voy a decir ni qué hotel estoy, pero sí te voy a explicar por qué vine aquí. Y a pesar de que es del gobierno, te voy a explicar por qué. Pero mientras tanto, mira qué bonita, mi amor, la naturaleza cubana. Creo que ese fue uno de los motivos también por lo que decidimos venir. Sí, está bien aquí, gracias.
Y entonces, uno de los motivos que cogimos para venir, claro que sí, es la naturaleza, mi amor. Desgraciadamente esto es un país que no es libre. ¿Qué te voy a decir? Entonces aquí, cada pedacito de mar, cada pedacito de río, cada pedacito de naturaleza que pueda ser disfrutable y que esté como habitable, obviamente, pues si hay un gobierno que puede hacer uso de ello para su beneficio, pues obviamente no se lo va a dejar a un nacional. Y pues nos toca, es lo que hay así, y yo no podía irme sin disfrutar de la naturaleza cubana, de la fauna cubana. Claro que sí. Solamente te voy a dar un adelantico. Este río que ves aquí es el río de San Antonio de los Baños, o sea, así se llama, ¿no? Así que sí, vamos a ver si ahorita podemos coger un botecito y dar una vuelta para que tú veas, porque realmente yo siento que esto es lo que se disfruta de Cuba. Y otra vez, en estos videos vas a ver muchísimas veces repetir eso. No voy a hacer promoción a viajes a Cuba. No lo voy a hacer porque desgraciadamente desde que entres al aeropuerto ya sabemos a dónde está yendo nuestro dinero. Y muchos tenemos que hacerlo porque imagínate, tenemos la familia aquí y no vamos a evitar. Esta es nuestra tierra. Pues yo te voy a decir de que, bueno, mi amor, como ves, no creo ni imagino de que todo el mundo tenga la posibilidad de, no sé, de venir y me voy a rentar un bote y dar un lindo paseo por nuestros ríos cubanos, por nuestras aguas cubanas, por nuestros campos cubanos. Pero pues otras personas sí. Pero igual te voy a decir, este lugar es extremadamente barato. Sé que no todos los cubanos pueden venir. Un cubano que depende de su salario en este país, ahorita estamos hablando hasta de eso en el restaurante. En este país una persona que depende de su salario no va a poder ni siquiera comer. O sea, lo básico. O sea, estos lugares no son para las personas que viven de su salario, que desgraciadamente es la mayoría. Estamos en un país donde todo el mundo no puede emprender y es un estado patriarcal que supuestamente tienes que trabajar bajo su saya. Pero por lo que sí te digo de que este lugar es más barato de lo normal, para lo bonito que está y todo, y es por una de las razones, de los motivos por los que decidimos venir aquí. Y es que quieres que te diga que, aunque sí, ay, qué calor, Dios mío, eso es lo lindo de Cuba, qué calor. Todo despeluzada, todo. Y quieres que te diga que a pesar de que sí, el establecimiento es del gobierno, porque todo aquí es del gobierno. Tú montas aquí tu negocio y cuando ellos digan mañana se cae, mañana te lo quitan y así. Pero, como te decía, el gobierno como que mete sus inversiones en lugares donde van a ir más los extranjeros para sacarle su dinerito. Aquí no van a venir los extranjeros, o maybe sí vengan, pero no han hecho la inversión para eso. Eso no es un lugar para extranjeros, es un lugar para cubanos. Por eso es mucho, mucho más barato. Y el motivo específico por lo que decidimos venir aquí, a pesar de que sea un establecimiento del gobierno, es que está en pie. Pues van a ver imágenes de la comida, de las habitaciones, de todo, y es porque está muy humilde, tú sabes, muy básico. Tuve que arreglar hasta la taza del baño, literal, porque no descargaba, pero es que lo poquito que funciona lo están haciendo las personas. Caballero, aquí se va hasta la corriente, en serio, se nos fue la corriente, tuvimos que comer a oscuras, ha sido una pasadera de trabajo, pero bueno, es la experiencia de Cuba por completo. Pero sí te digo de que, ¿saben qué es lo que pasa? Que lo poquito que esto funciona es en serio por los trabajadores de aquí. Es increíble, o sea, no es mi pyme como lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, es mucho peor. Ni siquiera tienen ese poder, tú sabes, un carné, una cosa para ir y sacar sus materiales, no. Maybe el gobierno dice, ustedes lo que le llegan de inquilinos serán 100 inquilinos al mes, de ahí entonces que le van a darnos a administrar, a suministrar, pues un poquito de pollo, un poquito de queso, una cosa, y con eso ellos inventan es de que, o sea, bajo sus medios, por sus medios, pues buscan más materiales, más comidas para entonces abrir al público del dinero que recojan. O sea, son las personas los que mantienen en pie a este lugar. Son las personas, los trabajadores son los que hacen que esto esté abierto, que esto funcione y que por lo menos el pueblo, el cubano, que no es extranjero, que no puede ir a un hotel de los que el gobierno sí pone dinero, pues entonces que sí pueda venir aquí, tiene un ambiente tranquilo, un ambiente que de verdad, señores, gracias en serio a las personas que trabajan aquí. Nada que ver con un gobierno, nada que ver con nada. Es increíble el sacrificio que está haciendo el cubano, que es el que está sacando adelante a este país. Mira, yo he cambiado, les decía, mi manera de pensar porque venía predispuesta. La última vez que yo vine fue hace 5 años, fue en el 2019. Y desde que entré por el aeropuerto fue algo tan malo el trato, fue todo. Esta vez fue diferente. En serio, o sea, me van a llamar comunista, no me interesa. En serio, el país está muy diferente y me llevo un sentimiento tan bonito. ¿Sabes por qué? Porque está todo malo, señores, no se lo pueden imaginar. Esto se acabó.
O sea, esto se acabó. Y sin embargo, están haciendo tanto más de lo que no pueden por sus propios medios desde que entramos en el aeropuerto. Me sentí muy bonito que en el aeropuerto me dijeron bienvenidos a la patria. O sea, y entonces tú sabes, como que yo siento que las personas, ves en la calle, han cambiado las personas pues su manera como de tratar, siento que son más respetuosos, se han inclinado un poco más a la cultura del comercio, ¿no? De que yo te trato bien, sí, del capitalismo, exacto. Yo te trato bien para que tú pues me dejes una propina, porque es así como funciona y uno felizmente lo deja, claro que sí. Y entonces, en serio, es algo que me ha llamado muchísimo la atención. A contrario de lo que uno siente y piensa afuera, de que el cubano está aguantando los apagones, aguantando la necesidad, aguantando el hambre, así porque es un cobarde, no. O sea, siento que están actuando mejor de lo que yo me había imaginado porque no salen a la calle, pero lo que están haciendo es sacar este país a flote por ellos mismos, mira, de verdad, a cojones, como decimos el cubano, de verdad, a deseo lo están sacando cada cosa, cada negocito, cada lugar que es del gobierno. Antes, pues llevaba un poquito de queso y vamos a robárnoslo porque en la casa no hay. Ahora no, ahora se buscan por ahí para llevarlo, para venderlo, para brindar un servicio, para que vengan la gente. Y que al gobierno, ¿cuánto hay que reportarle? No, mi amor, tú me dijiste a mí que aquí venderían 100 inquilinos y tú me diste abastecimiento para eso. Eso es el dinero que yo te voy a dar. El resto es mío para mejorar el lugar y de verdad que eso me da muchísimo orgullo, ¿ok? El cubano sí está luchando, caballero. El cubano sí está luchando por Cuba y entiende de que no. Si hay un gobierno que te desamparó, si hay, pues caballero, esta es nuestra vida, tenemos que ir adelante. Y sí, hay muchísima migración, sí se han ido muchísimos cubanos, pero los que están quedando le están echando unas ganas que da orgullo, señores. Da orgullo a punto de que se está quedando al lado, tú sabes, toda esa fuerza que tenía el gobierno. Ya con lo que no podemos es con los apagones y esas cosas, pero el cubano está sacando la fuerza donde no la tiene para sacar esto adelante. Eso es algo muy bueno. Y entonces, bueno, aquí estamos, naturaleza, toda la cosa y ya te digo, no duele tanto dejar el dinerito porque además que es barato, es para los muchachos, se sienten muy contentos, los muchachos que te atienden aquí con tanta amabilidad y tú le dejas tú sabes, su propinita y el lugar está espectacular, en serio, se los aconsejo muchísimo más que, no sé, que es que nada, no les voy a decir en el lugar, dije que no voy a promocionar viajes a Cuba, no lo voy a hacer, pero sí quiero que sepan mi opinión, mi expectativa y todas esas cosas y bueno, aquí la vamos a pasar en familia que al final es a eso a lo que vinimos, mi amor. De solo 4 noches que iba a estar en Cuba, decidimos pasar 2 noches en este hotelito, donde podíamos estar todos en el mismo lugar, compartir hasta tarde, pero el principal motivo era tener agua y corriente, cosa que no tuvimos todo el tiempo, pues la corriente se iba, no tienen planta. El primer día tuvimos que comer a oscuras y me tuve que bañar después de las 12 de la madrugada cuando regresó la corriente. Al día siguiente también se fue, pero esta vez por el día, y obvio nos quedamos hasta sin música, pero bueno, esta vez vino un poco más rápido. Por lo menos había piscina, que con este calor de agosto en Cuba no sé dónde se podría pasar mejor. Las ofertas gastronómicas no es que eran muy variadas que digamos, pero bueno, hambre no se pasó. Y a Cuba no es que se vaya a comer mucho, que tengo que decir que la cerveza dispensada estaba muy buena, de hecho, mucho mejor que muchas de las latas, sabes, como con unas marcas muy raras que habían, todo nuevo. Y te digo que probé la Cristal, my God, es lo peor que he probado en mi vida. Este niño planeaba tirarse a la piscina cuando descubrió la cámara. Señaló con la mano, espera, todo el mundo tiene que pararse ante este descubrimiento. Y yo esperando a que él terminara de curiosear. Y Cuba al fin, mi amor, con Tatico y tu familia. ambiente cubano. No podía faltar. Pues, se escucha la música. Me gusta mucho que la musiquita que están poniendo, pues música cubana, pues es una maravilla, pone a los músicos cubanos. No voy a poner porque son de copyright, pero mira. En fin, no puedo negar que lo pasamos bien. Se logró el objetivo, que era estar con la familia, con el menor estrés posible, que es bien sabido que en Cuba es casi imposible. A pesar de que había un ambiente familiar, tengo que decir que vi cosas tan difíciles de creer que tuve que verlo
tan repetidas veces que fue cuando pude asimilarlo. Porque entenderlo todavía no lo hago. Vi niños de 10 años con tats en las nalgas, tacones e irse con hombres que podían ser sus abuelos. Y no una ni una vez. Y empecé por ahí para que lleven un resumen de lo que vi. O sea, yo entiendo la causa de la degradación social que se está viviendo en Cuba, pero de verdad siempre impresiona y lo peor es que no hay mucho indicio de que vaya a mejorar por ahora. Mientras haya una dictadura que se meta hasta en el plato de comida, no mejorará la economía y menos los valores de la familia. Pero sí me entristeció muchísimo ver cómo el mercado de la profesión más antigua del mundo en Cuba no es que siga vigente, sino es que cada día bajan un poco más las edades. Y no sé si el gobierno es partícipe de eso, porque sí es bien sabido de que eso es uno de los motivos que atraen muchísimo turismo a Cuba. Puro que, ¿qué? Dice, yo vine al mundo con una misión y estoy seguro que cocinar no era. A cocinar no, tan loco. Ese cerebro no se puede sobrecalentar en el fuego. Mira, Cuquita. No, pero cocina bien algunas cosas. El agua fría sobre todo. No. No, las tortillas de huevos normales. Ah, y el arroz amarillo. Y no, las tortillas de huevo y el batido de plátano. No, las tortillas de huevo y el batido de plátano. Y con este fondo tan campestre, mi amor, claro que sí, porque es que la gente se cree que ir a Cuba es el Capitolio, es los edificios derrumbados. No, mi amor, Cuba es campo, Cuba es río, Cuba es esto, mi amor. Así que desde que la Cuba es verdadera, desde aquí me despido, mi amor. Espero que este video te haya gustado, te haya encantado, que haya cambiado esa manera de pensar de este pedacito de tierra caliente. Y qué bonito, chaito pescadito.